Buenos días a todos, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor. Allá en Hebreos, en el capítulo 2. Vamos a leer los versos del 1 al 4. Dice el texto lo siguiente: Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Amén. ¿Sí? Pueden sentarse, hermanos, gracias. Bueno, hermanos, tú y yo solemos ser olvidadizos, hermanos, ¿verdad? Hay muchas cosas, ¿sí? A veces hasta nos salimos a la calle sin peinarnos, ¿verdad? Bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? Imagínense, ¿no? A veces hasta en eso somos olvidadizos, ¿no? Pero hay cosas en las que no podemos ser negligentes. Y la palabra de Dios, hermanos, llama nuestra atención en ese sentido, hermanos, ¿sí? Y el tema, hermanos, o la exhortación de esta mañana, tiene que ver, hermanos, con nuestra salvación. Y, hermanos, esto es algo muy importante, ¿no? Es algo a lo que se nos llama de una manera muy especial, muy enfática, ¿sí? No podemos, hermanos, ¿sí? Dice el texto, descuidar esta salvación tan grande que hemos recibido, hermanos. De verdad. Y es que yo no puedo imaginar, yo no sé ustedes si tengan esta capacidad, pero yo no puedo imaginar, hermanos, cómo Dios, hermanos, tomó forma humana. Le vimos, hermanos, como hijo, y como hijo habitó entre nosotros, dice el apóstol Juan, y vimos su gloria, ¿no? Yo no puedo imaginar cómo, hermanos, Dios pudo tomar forma humana, hermanos, y darse en sacrificio por cada uno de nosotros, por ti y por mí. Yo no lo puedo imaginar. Que Dios haya despojado de su grandeza, que Dios haya despojado de su majestuosidad, que Dios haya despojado de su divinidad, hermanos, que se haya humillado, hermanos, a tomar la forma finita de un ser humano, hermanos, y personificarse como hijo para poder sacrificarse, para poder ofrecerse en sacrificio santo, vivo, agradable a Dios, a Él mismo. Hermanos, eso es algo que es un poquito, y muchos hermanos definitivamente no lo entienden o no quieren entenderlo. Pero, hermanos, esto es cierto, esto es verdadero, así fueron las cosas. Si leemos Hebreos, vamos a encontrar, hermanos, que esto era necesario, que las cosas anteriores solo eran sombra de lo que había de venir, ¿no? Y lo que había de venir era Cristo y su sacrificio único e irrepetible una vez y para siempre, hermanos, ¿no? Y de eso estamos hablando esta mañana, de esa salvación tan grande que recibimos tú y yo. Y el texto nos dice, nos anima, nos exhorta, dice, es necesario, hermanos, es necesario, ¿sí? No es algo, como algunas veces les he dicho, opcional, hermanos. Si tú has creído a Cristo, si realmente has creído a Cristo, hermanos, si Dios te ha salvado, si Dios te ha redimido, hermanos, si Dios te dio fe para creer,
Si tú has creído a Cristo y eres salvo, entonces deberías entender perfectamente esto. Es necesario. Dice aquí el autor a los hebreos, es necesario. Inicia él diciendo por tanto. Y por tanto, hermanos, hace referencia, ¿sí?, al capítulo 1 que leímos hace un momento, hermanos, donde se habla, hermanos, de el Hijo, hermanos, donde se habla ahí, se presenta, se introduce el Hijo, y se habla de manera maravillosa, majestuosa y grandiosa del Hijo de Dios. Y dice aquí el capítulo 2, por tanto, o sea, por esto que ya leíste, por esto que acabo de describir, dice, es necesario que ahora con diligencia atiendas las cosas que has oído. No sea que nos deslicemos, ¿no? Y hermanos, hay muchas cosas allá afuera que, hermanos, hablan a nuestros oídos, que tienen, a veces, hermanos, parece ser que tienen comezón de oír, como los griegos, cosas nuevas, ¿no? A veces así somos como los griegos, hermanos, de la época de Jesús, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando Pablo, hermanos, llega allá a Atenas, en Grecia? Y dice que los atenienses, dice, tenían por costumbre, dice, siempre que alguien llegaba, dice, pues, ir a ver de qué. Y dijeron de Pablo, vamos a escuchar a este palabrero, dice, a ver qué cosas nuevas dice, a ver qué cosas trae, ¿no? Ellos tenían por costumbre estas cosas, ¿no? Bueno, pues hermanos, a veces parecemos como los griegos, nos da comezón por oír cosas nuevas. Pues no hay cosas nuevas, hermanos, ¿sí? Lo que se ha dicho, lo que se ha revelado, hermanos, ya está en las Escrituras, hermanos. No hay revelaciones nuevas. Dios dice, si ustedes leen el capítulo 1 de Hebreos, dice, Dios, dice, nos ha hablado. Nos habló, dice, a los padres. ¿Por quién? Por los profetas. Después. Y ahora, dice, nos ha hablado por el Hijo, ¿no? Entonces Dios ha revelado lo que Él ha querido revelar. Ya no hay más revelaciones. Y dice aquí, el autor dice, presta atención a lo que has oído. No sea que te deslices, ¿no? Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, dice, toda transgresión y desobediencia recibió justa tribulación, dice, ¿cómo vas a escapar, hermano? ¿Cómo escaparemos nosotros, dice, si descuidamos una salvación tan grande? Así que, hermanos, somos llamados, hermanos, a ser diligentes, ¿no? Pon ahí, hermanos, en contexto, en contraste, ¿sí? En la balanza, como a veces decimos, lo que Dios ha hecho por ti, lo que has recibido. Y a esto el autor de Hebreos lo llama una salvación tan grande, una salvación que no se puede comparar con nada que tú y yo podamos conocer en este mundo o fuera de este, ¿sí? Algunos dicen que hay mundos paralelos, bueno, que hay vida más allá de ciertos lugares. Yo les digo, pues si existiera, Dios ya no lo hubiera revelado. Pero no existe porque Dios no nos lo reveló. Tan simple como eso, ¿no? Bueno, pues somos hermanos exhortados, somos hermanos ordenados en el sentido, hermanos, de que con más diligencia, hermanos, que redoblemos el esfuerzo, ¿sí? Que cada día de nuestras vidas, con más empeño, con más esfuerzo, ¿sí? Cuidemos
esa salvación incomparable que hemos recibido tú y yo, hermanos, ¿sí? Que no olvidemos el sacrificio tan grande y maravilloso de Dios nuestro Creador, quien se dio a sí mismo para salvar a la humanidad, a esta humanidad caída, ¿sí? Condenada a la destrucción por su propia naturaleza, ¿no? Pecaminosa. Hermanos, qué maravillosa visión, hermanos. Si pudiéramos imaginarla, ¿no? Que Dios en su amor, en su misericordia, tomó forma humana, hermanos, para entrar a este mundo y ofrecerse en sacrificio, hermanos, por nosotros. Qué salvación tan grande y qué maravilloso, ¿no? Sí. Que podamos, si es que podemos, mirar a Dios, hermanos, derramando su inmenso amor en la persona de su Hijo, hermanos, por lo más grande de su creación, el ser humano, el hombre. Que podamos, si es que podemos, y pidamos a Dios que podamos, hermanos, y que podamos entender lo que Él hizo por nosotros en medio de nuestra perdición, hermanos, en medio de la perdición del ser humano. Él otorgó salvación. Dice la palabra de Dios en Ezequiel 18, verso 4. He aquí que todas las almas, dice, son mías. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, dice, esa morirá, ¿no? El hombre como ser caído está en pecado y por consiguiente muerto espiritualmente, y su destino inevitable es la condenación eterna. Esa era nuestra condición, hermanos. Pero Dios, ¿sí? Dice que Juan, el Evangelio del Amor, dice que Dios, ¿sí? Envió a su Hijo, hermanos, para que todo aquel en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice adelante que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, ¿no? Ese es, hermanos, el inmenso amor de Dios por lo más grande de lo que Él creó, por el ser humano, hermanos, ¿sí? ¿Y por qué tenía que hacerlo, hermanos? Por la condición pecaminosa del hombre. Porque el hombre como ser, hermanos, el hombre sin Cristo está en pecado y por consiguiente muerto espiritualmente, y por consiguiente su destino inevitable es la condenación eterna. Dice Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿sí? La salvación que Dios nos dio, hermanos, también tiene que ver, hermanos, ¿sí?, con que tú y yo fuimos trasladados de las tinieblas a su luz admirable, que fuimos declarados justos, ¿sí?, y que fuimos declarados justos, hermanos, por la muerte de un justo. Y la palabra de Dios dice, el justo, dice, por los injustos, ¿no? Un justo por todos los injustos. Que fuimos declarados justos sin culpa, porque dice su palabra a su tiempo, aun cuando nosotros éramos débiles, Cristo murió por nosotros, hermanos. También la palabra de Dios dice que Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, se hizo pobre, hermanos, ¿no? Para que con su pobreza tú y yo fuéramos enriquecidos, que estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y en ese estado de cosas Él nos salvó. De eso está hablando, hermanos, aquí el autor de esta carta a los hebreos, ¿sí? Y por eso nos dice, es necesario, hermano, es necesario
Despierta. Es necesario que con más diligencia, que con un redoblado esfuerzo día con día, dice, te ocupes de esta salvación tan grande. Dice, porque si aquellos que pecaron recibieron justa tribulación, pues ¿qué esperas tú o yo si descuidamos una salvación tan grande? ¿No? A mí, hermanos, de verdad me conmueve con ese texto de Isaías, hermanos, que dice esto, hermanos, que dice aquí, dice que Cristo, por amor a nosotros, siendo rico, hermanos, se hizo pobre, dice, para que con su riqueza, para que con su, dice aquí, para que con su pobreza fuésemos enriquecidos, hermanos. De verdad es que esto es conmovedor, ¿no? Que Cristo por amor a nosotros, siendo rico. Por eso Pablo dice allá, dice que no tuvo, en Filipenses capítulo 2, hermanos, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Isaías dice que por amor de nosotros, siendo rico, se hizo pobre. Y Pablo, hermanos, lo cita casi de la misma manera, hermanos, con otras palabras, hermanos. Y dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló, que se despojó, que se humilló, que tomó forma humana para salvarnos, para salvarte a ti, para salvarme a mí. De esa salvación, hermanos, estamos hablando, de esa salvación tan grande, tan maravillosa, hermanos. Hermanos, no hay palabras para describir lo que Dios ha hecho, al menos yo no puedo hacerlo así. Habrá tal vez alguien que pueda decir tantas cosas al respecto, ¿verdad? Bueno. Dice también Efesios que en otro tiempo tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él nos salvó. Y es algo, hermanos, que no alcanzamos a comprender, hermanos. ¿Por qué Dios puso sus ojos en ti? ¿Por qué Dios te dio gracia para creer? ¿Por qué Dios te salvó? Pues si no tenemos mérito alguno, si solo hay fealdad en nosotros, si solo hay pecado en nosotros. Pero Dios, por el puritito afecto de su voluntad, Él quiso salvarte y puso sus ojos en ti y te dio fe para creer y ser salvo, ¿no? Esa es la salvación tan grande, hermanos, que hemos recibido. No alcanzamos a comprender, pues, que Él nos amara de esa manera y que haya enviado a su Hijo, no para condenarnos, sino para ser salvos por medio de Él. Y allá en Colosenses, hermanos, ¿sí?, también hay otra descripción clarísima de estas cosas, hermanos. Dice que Cristo anuló el acta que nos era contraria, que la quitó de en medio, dice, y la clavó en la cruz, hermanos. El acta que nos condenaba, el acta que tenía nuestro nombre con nuestra lista de pecadotes, dice Colosenses, hermanos, que Él tomó esa acta, que la clavó en la cruz, ¿no?, y que anuló eso que era contrario a cada uno de nosotros, hermanos, ¿sí? Y de verdad, hermanos, que ante estas cosas, lo menos que podíamos hacer, lo menos que podemos hacer es dar gracias a Dios y decir gracias, Señor, por tu amor, y gracias, Señor, por tu gran salvación, hermanos, ¿sí? Y bueno, apenas estamos comenzando, hermanos, nos quedan 2 horas más. Tenemos una salvación muy grande, dice el texto, en primer lugar. Y esto, hermanos, es, desde luego, indiscutible, hermanos. Ya dimos algunos argumentos en ese sentido. La salvación que hemos recibido es una salvación incomparable, maravillosa, grandiosa, hermanos.
que poco podemos decir, hermanos, para enaltecer lo que Dios ha hecho por nosotros, hermanos. Tal vez lo que deberíamos decir es: bendito sea el Dios de nuestra salvación. Somos salvos, ¿sí? Esto es un hecho de Dios y esto es indiscutible. Jesús es el autor de nuestra eterna salvación, hermanos, ¿sí? Dios nos dio fe para creer. Y hermanos, si creímos, como dice, y ahora somos salvos, como dice Hechos capítulo 16, verso 31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y nosotros creímos y fuimos salvos. Y lo único que podríamos o deberíamos decir, hermanos, es, o decirlo todo: bendito es Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. También ya hemos visto, hermanos, en muchas ocasiones, que tú y yo somos salvos por la gracia de Dios. Nosotros creímos y ahora testificamos que Jesús es nuestro Salvador. Ese es nuestro gozo y esa es nuestra gloria y esa es nuestra bienaventuranza. Pero repito, y quiero llevarles, hermanos, a que reflexionemos con respecto a esto, a la salvación tan grande. ¿Entendemos realmente el significado de lo que es esta salvación? ¿Lo entendemos realmente, hermanos? Pues podríamos decir que sí, ¿verdad? Con nuestras palabras. Pero ¿qué tal con nuestros hechos? Ahí es donde ya la cosa se empieza a complicar, ¿verdad? Porque, hermanos, la salvación no viene sola, déjenme decirles. La salvación viene con un estricto código moral, hermanos, que a veces, hermanos, decimos: si es así, no la quiero, ¿verdad? Algunos piensan: si es así, pues entonces no la quiero, ¿no? Porque la salvación viene con un estricto código moral que a veces no estamos dispuestos, hermanos, a llevar en nuestras vidas. No sé si aquí ya tenemos una idea de esto, pero, hermanos, el código moral de Dios es: amarás a Dios. ¿Cómo? Con todas tus fuerzas, sobre todas las cosas. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Y ahí van los 10. Ese es el código moral. Y algunas veces algunos dicen: bueno, si la salvación viene acompañada del código moral de Dios, no la quiero. Porque estamos acostumbrados, hermanos, a vivir de conformidad a nuestras propias ideas, ¿sí? A nuestros propios códigos morales, hermanos. A establecer nuestros propios códigos de conducta. A eso estamos acostumbrados, hermanos. La salvación, ¿sí?, no viene sola, viene con otro aspecto, hermanos, que es el señorío de Cristo sobre nuestras vidas. Y ahí es donde algunos dicen: bueno, pues si la salvación se acompaña del sometimiento de mi persona, de mi yo, a la autoridad, al señorío de Cristo, entonces, no la quiero, mejor ahí la dejamos, ¿no? Por eso digo, ¿entiendes, hermano, realmente el significado completo de lo que es esta salvación, hermanos? Yo creo que no, hermanos. No la entendemos, ¿verdad? Porque, como digo, todavía estamos queriendo establecer nuestros propios códigos morales, nuestros propios códigos de conducta en todo. De verdad, hermanos, ¿no? Y no procuramos día con día someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Por eso digo que no entendemos, hermanos. La salvación se acompaña del señorío de Cristo en la vida de cada uno. ¿Sí?
¿Dios es tu Salvador? Sí, decimos, sí. ¿Dios es mi Salvador? Sí. ¿Dios es tu Señor? Dice eso. Ahí sí ya, como que ya no nos gusta mucho la idea, ¿no? ¿Podría repetir la pregunta? ¿Dios es tu Salvador? Sí, amén. Ahora, ¿Dios es tu Señor? Si me amáis, dijo Cristo, si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿no? ¿Y qué es esto? Someternos al señorío de Cristo en nuestras vidas. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, la salvación se acompaña de todas estas cosas. Por eso digo, en la práctica, con nuestros hechos, hermanos, estamos descuidando esa salvación tan grande que hemos recibido. Por eso el autor de Hebreos dice, por tanto, por todo lo que ya les dije en el capítulo 1, dice el autor, y yo les digo, hermanos, por lo que ya les dije también acerca de lo que Dios ha hecho en beneficio de nosotros, por esas cosas es necesario que nos ocupemos más diligentemente de la salvación que hemos recibido, hermanos. ¿Sí? Tristemente, hermanos, el cristianismo hoy en día, hermanos, pues no se acompaña de todas estas cosas, hermanos, ¿sí? Muchos creen que porque ya levantaron la mano, firmaron aquí, dijeron que sí, ya, eso es la salvación, ya son salvos. Así no son las cosas, hermanos, ¿no? Yo no sé qué estaba pensando Bollito hace un momento, hermanos, pero para ver si podemos entender esto de la salvación. Yo no sé qué estaba pensando, pero yo sí sé que el Señor estaba obrando en su corazón y lo llevó a quebrantarse. Por eso Juan capítulo 3 dice, el viento sopla, dice, no sabes de dónde viene y no sabes a dónde va, dice, ¿no? Y Jesús le dice a Nicodemo, así es todo el que es nacido del Espíritu de Dios, todo el que ha nacido de nuevo, dice, así es. No sabemos cómo se obra en la vida de las personas, pero Dios quebranta a las personas, hermanos, y Dios rompe el corazón de las personas, ¿no? Por eso Bollito estaba llorando, ¿no? Entonces, hermanos, a veces no alcanzamos a entender lo que Dios hace en nuestras vidas, hermanos, de verdad. Tal vez no hemos tenido esa experiencia de que Dios nos quebrante, de verdad. De que Dios te diga, mira, este eres tú. Así como lo ves horriblemente feo, este eres tú. ¿Sí? Y te es necesario venir a mí, ¿no? Porque dice que todos los que a mí vienen, dice, ¿el qué? No lo rechaza. Pero para que un hombre vaya a Cristo, hermanos, no es fácil, hermanos, de verdad. Todos pueden levantar la mano, todos pueden decir, sí, acepto, así nada más de aquí, de la boca para afuera. Mucha gente puede hacer eso, hermanos, de verdad, ¿no? Pero si Dios te llama, lo hará de una manera irresistible. Te va a atraer hacia Él de manera irresistible, de verdad. Y tú caerás y te arrodillarás y le reconocerás a Él y clamarás a Él como tu Señor y tu Salvador. Porque Él es Señor y Él es Salvador, hermano. No solamente es Salvador, Él es Señor, ¿no? Y eso es algo, hermanos, que muchas veces no se nos dice. Solamente se nos dice, acepta a Cristo como Salvador.
Y pues sí, pues todos. Y luego nos dicen, pues que si no crees en Cristo te vas a ir al infierno, una eternidad en el infierno, ¿no? Pues se empiezan a poner tenebrosas las cosas, ¿no? Por eso aquí, hermanos, pues yo no suelo decirles que si no creen se van a ir al infierno, ¿verdad? No los asusto. Pero eso dice la Escritura, hermanos, que todo aquel que en Él cree, ¿qué? Es salvo. Y el que no cree, pues es condenado, ¿no? Pero aquí no asustamos a nadie con el petate del muerto, dice por ahí el dicho, ¿no? Pero es un hecho, el que no cree es condenado. Pero no queremos, hermanos, que la gente crea, hermanos, porque se asuste. Queremos que Dios quebrante los corazones y que les convenza al Espíritu de Dios de pecado y de justicia. Y que les haga ver su necesidad, hermanos, de ir al Salvador, ¿no? Que Dios les quebrante. Somos salvos por la gracia de Dios, hermanos, ¿sí? Y a veces, hermanos, de verdad, muchas veces no entendemos acerca de la gracia de Dios, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios? Si le preguntan a un creyente con muchos años en una congregación, le va a decir, pues explícamelo, yo no sé. Ya deberían saberlo, ¿no? ¿Qué es la gracia de Dios, hermanos? A ver, alguien levante la mano rápido. Un Regalo. inmerecido. What? Un regalo inmerecido. Un regalo inmerecido, ¿verdad? ¿Qué más? No, Un don. la misericordia de Dios. Misericordia. Son muchas cosas, hermanos. Como algunas ya las dijeron. Pedro decía que la gracia de Dios tiene muchísimas formas. Él lo dice, multiforme gracia de Dios. Así lo dice Pedro. Bueno, en tercer lugar, hermanos, nuestra salvación es eterna. Otro aspecto de la salvación, hermanos, ¿sí? Por gracia de Dios, como dijimos hace un momento, tú y yo hemos alcanzado esta eterna salvación. Y es una salvación que está completa. No le hace falta nada, hermano. No le hace falta que te vayas tú a santuarios de por aquí, santuarios de por allá, que te pongas un nopal con espinas filosas en la espalda y salgas a la ciudad con el torso desnudo y te fustigues la espalda. No. La salvación que hemos alcanzado es una salvación, hermanos, como dice Efesios, porque Dios ha querido dártela a ti. ¿Sí? Para rápido, hermanos, podríamos decir que esa es la gracia de Dios. Que Dios puso sus ojos en ti, que no tienes mérito alguno, y Él te llamó a ti por el puritito afecto de su voluntad. Y esa salvación, hermanos, está completa. No le hace falta nada, ¿no? No te hace falta a ti ninguna clase de sacrificio. Nada ha quedado al margen. La salvación es completa, hermanos. Somos salvos completamente por gracia de Dios y nuestra salvación también ha sido perfecta, dice Hebreos capítulo 5, 9. Dice, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hebreos capítulo 5, verso 9. Y hermanos, quiero pensar, hermanos, y quiero pedirles, hermanos, que piensen en esto, pensemos en esto, hermanos, ¿sí? Decía yo, nuestra salvación está completa, nada se ha quedado al margen, hermanos, somos completamente salvos y debemos de tener certeza en cuanto a nuestra salvación. La salvación, hermanos, es un hecho consumado en la vida de los creyentes. Dice Romanos capítulo 8, verso 16, dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, hermanos.
Eso nos debería dar certeza, ¿no? Todavía, hermanos, a veces encontramos creyentes que no entienden esto. Y es trágico, hermanos, porque a veces o no los enseñamos, no les estamos hablando, hermanos, sí, con la palabra de Dios en la mano, hermanos, o ellos no están escuchando, hermanos, o algo está pasando. Pero algunos no tienen esto. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Y cómo es esto? Detente, ¿no? Decía hace rato nuestro hermano que algunos todavía, hermanos, están pensando en las bondades, ¿no?, de lo que se vive allá en el mundo, decía nuestro hermano Guillermo, más o menos así dijo, ¿no? Que todavía se quieren asemejar a las cosas del mundo allá afuera, ¿no? Pero si realmente eres salvo, el Espíritu de Dios te dice a ti, olvídate de esas cosas. Ya no eres parte de ese mundo, ¿sí? Ahora has venido a ser pueblo de Dios, ¿sí? Ahora has venido a ser ciudadano de la patria celestial. Ya no eres de ese montón de gentes allá afuera. Has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable, ¿sí? Y eso es el Espíritu de Dios dándote testimonio a ti mismo de que eres hijo de Dios. Y debemos tener esta certeza, ¿no? ¿Sí? Certeza porque tú y yo ya hemos renacido, porque somos nuevas criaturas, porque estamos en Cristo, y dice su palabra que si estamos en esa condición, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Dice Romanos capítulo 8, verso 1. Eso es lo que dice. Esa es la certeza que debemos de tener. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, podemos tropezarnos, podemos caer, podemos pecarnos, pero ahora ya tenemos contrición de pecado, ¿no? Antes, pues, no teníamos ese sentido de culpabilidad, ¿verdad? Nada nos acusaba. Por eso decía, con la salvación viene un estricto código moral de parte de Dios, hermanos. Y lo que ahora sabemos nos lleva a tener contrición por el pecado, ¿no? Y la Escritura, la palabra de Dios, ¿sí?, si ustedes la leen, en todas partes, hermanos, nos confirma esta verdad preciosa y nos da certeza, hermanos, acerca de nuestra salvación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿sí? Por eso, hermanos, el llamado de la palabra, el llamado de nuestro Dios para todos nosotros es, como dije al principio, es necesario que con más diligencia, con renovado esfuerzo, tú y yo atendamos a las cosas que ya conocemos, a las cosas que hemos oído, ¿sí? Ya no hay más revelaciones, hermanos. Lo que Dios ha querido revelarnos, nos los ha revelado en su Escritura, hermanos, ¿sí? Que Dios envió a su Hijo, que Dios tomó forma humana, que Él se despojó de su divinidad, hermanos, que envió a su Hijo no para condenarnos, sino para salvarnos. Esas son las cosas que ya sabemos, las que hemos oído. Esta mañana, hermanos, Él nos dice, es necesario que seas diligente y dejemos de ser negligentes, hermanos, ¿no? ¿Sí saben? Diligente, pero negligente es lo contrario de diligente, ¿verdad? ¿Sí saben qué es diligente, hermano? Pero negligente. A ver, hermana Eva, ¿qué es negligente? A ver, Moshe, ¿qué es negligente? Como necio. A ver, hermanos, ¿qué dicen?
¿Qué es negligente? Dice. ¿Es necio? A ver, hermano Memo, usted. Las cosas como debe de hacerlas en tiempo y forma. ¿Qué dice? Hay que hacerlo, pero ¿y si lo dejo para mañana? ¿No? Que tengo que hacerlo, ¿no? Pero es que hay cosas bien difíciles en la vida, hermanos, ¿verdad? Luego cuando estamos arreglando un carro, siempre estamos acordándonos de los fabricantes de carros. Decimos, a ver, caramba, o sea, ¿cómo dejan esto puesto así? Digo, pues, ¿qué piensan, que nadie lo va a arreglar? Y nos da flojera, ¿no? Pues dicen los hermanos, necio. Bueno, sí, también podemos aplicar eso, ¿no? Hay necedad de nuestra parte para hacer lo que tenemos que hacer cuando lo tenemos que hacer. Eso es ser negligente. ¿Y qué es ser diligente, ¿no? Esas personas, ¿no? Que ni les dice uno que lo hagan y dicen, no, si quieres yo lo hago, ¿no? Es más, dicen, no, vamos a barrer, y cuando ya lo vemos, ya le está barriendo, ¿no? Ya fui y vine. Ya fue y ya regresó, ya se está regando las plantas allá afuera y todo, ¿no? Eso es ser diligente, ¿no? Atento. Una persona diligente no es una persona a la cual tenga uno que estar detrás de él para decirle, por favor, me regala, por favor, límpiale bien aquí, ¿no? Por favor, ¿no? Una persona diligente no es una persona así, hermanos. Una persona diligente es una persona, diría uno de mis hijos, diría Noé, está al sobres, ¿no? Al sobres, ¿no? ¿Qué más quiere que se haga, Señor? ¿No? Y una persona negligente es la que siempre se anda escondiendo por ahí para que no lo vean y para que le digan, ayúdanos, ¿no? Dice, pues, entonces el autor, es necesario que seamos diligentes, ¿sí? Que cada mañana, de veras, yo a veces últimamente me despierto y digo, ya levántate, Crucito, y apúrate. Bueno, pues es necesario, hermanos, que nos digamos ya ocúpate de lo que tienes que ocuparte, ¿no? Y en este caso estamos hablando de la salvación. Es necesario, hazlo. No es el hazlo que puedas. Ese hermano ya no está, ya se fue, ya está adelante, bueno, ya está quién sabe en dónde, pero habrá de dar cuentas de todas sus acciones. El haz lo que puedas ya se fue, ¿no? No es el haz lo que puedas, es hazlo, es necesario. Vean qué diferencia, ¿no, hermanos? Es diferente, ¿no? Para ejemplificar podría, a ver, ven tú, hermano José, ven aquí, vamos a ejemplificar. De verdad es que a veces es necesario, ¿no? No, ven, hermano, ven. Ven, acércate, hermano, no te va a pasar nada. A veces algunos hermanos nos dicen, hermano, haz lo que puedas, hermano. Vamos a orar, hermano, haz lo que puedas. Eso no dice la Escritura, hermanos. La Escritura nos dice, es necesario que hazlo, ve y hazlo. Así, ve y hazlo. Eso es lo que está diciendo este texto, gracias, hermano. ¿Sí? No está diciendo, haz lo que puedas, hermano, haz lo que puedas. Y todavía le agregaban, vamos a orar, hermano, vamos a orar. ¿No? Sus propios códigos, decían, se fabrican sus propios códigos, ¿no? Pero el ordenamiento es ve y hazlo. Así que ve y hazlo. Eso es lo que está diciendo ese texto. Es necesario que seas diligente con esa salvación tan grande que Dios te ha dado. Ve y hazlo, hermano. Pues, hermano, que Dios te bendiga esta mañana. Ve y ocúpate
Vayamos y ocupémonos de esta salvación tan grande que hemos recibido, hermanos. Que Dios nos bendiga.